Bienvenidos a un episodio más de Veriedu, donde, como saben, nos gusta y queremos formar a formadores quienes son docentes y padres de familia desde la expertise de otros formadores, como María, quien nos acompaña el día de hoy. María, por favor, preséntate. ¿Quién es María Belderrain? Ay, muchas gracias. Antes de presentarme, Moni, muchas gracias por invitarme. Pues te cuento que yo me dedico a la tanatología, estudié como profesión la pedagogía y después coincidimos en un instituto en donde yo estudié la maestría. Es una maestría en consultoría familiar. Y bueno, te puedo decir que hago muchas cosas. Cuando me preguntan quién eres, creo que es una pregunta bastante compleja, ¿no? Sí, muy amplia. Ajá, soy muchas cosas, pero dentro de todas esas, profesionalmente me dedico a la tanatología y a ser maestra, que son las dos cosas que más me gustan. Wow. Oye, qué padre la combinación entre pedagogía y tanatología, ¿no? Como que, me imagino que en tu trayectoria te ha ayudado como las herramientas de pedagogía para la tanatología. Sí, me ha ayudado bastante. La verdad, creo que la pedagogía abre muchas puertas y como todo tiene que ver con educación, pues al final de cuentas creo que sí encuentras como muchas herramientas que te permiten acompañar mejor a las personas. Y también me ha ayudado mucho la maestría en consultoría familiar, claro, porque tener como una visión más general sobre la familia que está pasando el duelo también ayuda a la hora de acompañar. Claro. Soy muy afortunada, siempre digo que soy muy afortunada porque me gustan mucho las tres áreas. Ay, qué padre. Sí. Pero bueno, antes de entrar en materia, que bueno, justamente hoy vamos a hablar sobre eso, la muerte, tanatología, el acompañamiento en la muerte. Para ponernos un poco en contexto, me gustaría que nos expliques qué es lo que hace una tanatóloga. Claro. Una tanatóloga acompaña en procesos de duelo. La tanatología es un tipo de acompañamiento, es un tipo de relación de ayuda, de hecho, y acompaña, te digo, en procesos de duelo. Al inicio como que se centraba mucho, se enfocaba mucho a acompañar en duelos por pérdida por muerte, ya sea que ya haya ocurrido la muerte o que las personas estén en proceso de enfermedad terminal, ¿no? En fase terminal. Ya ahora se sabe que los procesos de duelo son variados y que podemos atravesar un duelo cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos a nuestra mascota, cuando nos cambiamos de residencia. Claro. Entonces ahora la tanatología acompaña en cualquier pérdida, digamos, que se esté atravesando. ¿Y antes no se reconocía como pérdida esas...? Se decía eso, que eran pérdidas, que eran pérdidas, pero que no se experimentaba tal cual un proceso de duelo. Que la verdad es que en la práctica sí te puedes dar cuenta que hay muchas experiencias que son similares. O sea, mucho de lo que nos pensamos, de lo que sentimos, de lo que actuamos, sí es bastante similar cuando perdemos a alguien por muerte, por claro, fallecimiento, o cuando tenemos una pérdida distinta, pero que al final de cuentas nos representa mucho. Creo que el punto clave es que si esa pérdida te representa bastante, si es muy significativa para ti, pues claro que vas a experimentar un proceso de duelo, ¿no? Porque estás perdiendo una parte de ti, ¿me explico? Claro. O sea, entonces pérdida no es igual a duelo. O sea, duelo, puede haber pérdida sin duelo. Va a haber, el duelo son las reacciones que tenemos por las pérdidas. Okay. El duelo es todo eso, todo el conjunto de reacciones. Y cuando digo reacciones me refiero a lo que sentimos, lo que pensamos, conductas que tenemos y también hasta reacciones de nuestro cuerpo que nosotros no controlamos, ¿no? Del todo. Son esas reacciones que tenemos cuando estamos atravesando una pérdida. Ok, muchos conceptos importantes. Y bueno, para ir poco a poco, o sea, creo que todos van a estar de acuerdo que siempre que pensamos en tanatología, duelo, pérdida, el primero que pensamos pues es la muerte, ¿no? Sé que es un concepto complicado de definir, pero para ti, ¿qué sería la muerte? O sea, ¿cómo la podrías definir? La muerte creo que es sencilla, no me parece que sea tan complicada, porque la muerte como tal es el fin de la vida humana, ¿no? El fin de tu vida corpórea, es el fin de tu vida corpórea, cuando tu cuerpo deja de funcionar y entonces pues ya no sigues viviendo, ¿no? Ahí ocurre la muerte, pero eso es como reducirlo bastante, realmente. Me parece que cuando acompañamos en tanatología, acompañamos más sobre la vida que sobre la muerte. Okay. O sea, la muerte nos recuerda la vida que tuvimos con esa persona, ¿no? La muerte nos recuerda la vida que vamos a tener
sin esa persona. persona. Entonces, más bien creo que la muerte es confrontarnos con la vida, con nuestra vida y con la vida de estos seres que queremos mucho y que parten antes de que nosotros partamos, ¿no? Y por eso la importancia de concientizar sobre ella, ¿no? Porque la muerte nos da más definición de la vida que de lo que viene después, ¿no? O algo así. Sí, exacto. Siempre, siempre, siempre que trabajas sobre la muerte, estás trabajando sobre la vida. Siempre. Okay. Sobre la relación que tuviste, insisto, sobre la vida que vas a seguir teniendo aquí sin esta persona. Y sí nos permite, creo, tomar conciencia sobre cómo queremos vivir, ¿no? ¿Y por qué, aún así siendo tan importante, por qué crees que es un tema que hasta la fecha se sigue como no hablando, como susurrando, cambiándole de términos? O sea, ¿por qué crees que siendo algo tan básico, tan sencillo, como dices, tal vez no es tan complejo, nada más es el cese de la vida, ¿no? Porque aún así nos cuesta, o sea, como decirle por su nombre. Porque no creo que sea sencillo el proceso de duelo. Es sencillo pensar en que nuestro cuerpo deja de funcionar, ¿no? Es sencillo pensar en que toda vida va a terminar en muerte, ¿no? Eso como que sí es lógico, es sencillo, pero desprendernos de la gente significativa no es sencillo. Claro. Y aparte tampoco estamos muy educados para desprendernos, ¿no? Estamos más bien educados para estar cerca, a veces para depender, no tanto para desprender, para dejar ir, Claro. Y como que también creo que cuando las personas están atravesando un duelo, no sabemos realmente lo que nos está ocurriendo, ¿no? Entonces difícilmente vas a poder explicarle a otros sobre la muerte y sobre el duelo que está pasando. Uno hace lo que puede mientras está en duelo, ¿no? Y también me parece que el hecho de pensarlo, o sea, digamos, no estás pasando por un duelo, pero ¿por qué es tan difícil hablar sobre la muerte? ¿O por qué es tan difícil como hablarlo naturalmente? Porque te confronta con todos estos sentimientos, ¿no? Que tenemos con las otras personas, ¿no? Claro. Como que nuestra vida también se da gracias a la relación que tenemos con otras personas. Entonces, pensar que ellas se van a ir, pues... mejor ni tocar ese tema, ¿no? Claro. Eso me encantó, o sea, como... Gracias por corregírmelo, porque es verdad, o sea... que es fácil definir qué es la muerte, o sea, ya no estás aquí en la vida, pero no es fácil cruzar por una muerte. Claro, no. O sea, y en ese caso, ok, ya sabemos que eso es la muerte, sabemos, o ahorita nos decías que hay más pérdidas además de una muerte, y en sí, ¿qué sería un proceso de duelo? ¿En qué consiste ese proceso? Ok, en todas las expresiones, todas las reacciones que vamos a tener cuando atravesamos una pérdida regularmente significativa. Te digo que podemos tener muchas pérdidas, ¿no? O sea, desde cosas sencillas hasta verdaderamente significativas. Y hasta en las pérdidas sencillas vamos a tener alguna reacción, nada más que si no nos representan tanto a nivel personal, pues las reacciones van a ser menores. Pero si esas pérdidas nos representan mucho a nivel personal, por ejemplo, perder una relación de pareja, perder un hijo, una hija, perder a tu papá o tu mamá, estas pérdidas que son tan impactantes en nuestra historia de vida, pues van a generar más reacciones. Claro. Fíjate, qué bueno que me preguntas lo del duelo, porque cuando acompaño en tanatología siempre intento como normalizar todas las reacciones que tenemos, porque luego las personas se asustan, ¿no? Y dicen, creo que ya me estoy pasando, o tal vez esto es patológico, o me estoy volviendo loca o loco, ¿no? Cuando en realidad no, tenemos un montón de reacciones. Tu cuerpo puede tener palpitaciones, puedes sentir un hueco en la panza, como que la garganta seca. Hay hasta, te digo, reacciones físicas, ¿no? Que tú no te das cuenta que están ocurriendo por el duelo, simplemente las estás viviendo, ¿no? Y a eso lo juntas con todo lo que sientes cuando tienes una pérdida, como desesperanza, mucha tristeza, añoranza, mucho enojo, ¿no? Muchos sentimientos que a veces son muy desagradables. La verdad, durante el primer año hay sentimientos bastante desagradables. Y también muchos pensamientos que tienen que ver con ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué le pasó esto a esta persona? ¿Por qué no hice más cosas?
o recordar constantemente lo que tenías antes con esta relación o con esta persona. Y todo eso es el duelo. O sea, es el duelo. Todo el conjunto de todas estas reacciones. ¿Y qué opinas de que se clasifique por etapas? O sea, porque, digo, por lo que me dices, me imagino que en el consultorio ves un montón de reacciones diferentes, ¿no? Uh-huh. No sé si has podido como clasificarlas, como dices, mira, si está en una etapa o si tienen un sentido, o realmente es diferente para cada quien, o sea, ese proceso. Yo creo que el duelo sí es un proceso único. Bueno, no solo lo creo yo, ¿no? Se sabe que Oye, es un Elizabeth proceso. Se sabe que es un proceso único, pero además de que es único, es decir, tú estás experimentando un duelo distinto al mío, digamos, si tenemos una persona en común que perdimos, también es único de acuerdo a la pérdida que estás viviendo. Es decir, tus reacciones del duelo no van a ser las mismas si pierdes a tu papá, que si pierdes a tu mamá, o a tus hermanos o hermanas, o a tus abuelos, ¿no? Claro. Entonces sí es muy individual. Hay muchos modelos tanatológicos y algunos modelos teóricos sí dicen que el duelo va por etapas y tal cual marcan hasta tiempo, ¿no? Así de, los primeros 4 meses se vive tal etapa, luego el siguiente año tal. Luego hay otros modelos que no son tan estrictos, tan cuadrados, digamos. Yo me identifico más con ese tipo de modelos porque creo que en el duelo siempre estamos en un ir y venir. Claro. Entonces estamos experimentando reacciones que tienen que ver con vivir la pérdida, como estar muy tristes, pero también estamos experimentando reacciones que tienen que ver con restituirte, con recuperarte, con distanciarte, ¿no?, de la pérdida. De forma que en un mes puedes tener unos días que quieres que todo el mundo hable de la persona que acabas de perder, y también unos días en donde no quieres saber nada de eso y te quieres ir a la playa y quieres olvidarte de lo que estás pasando, ¿sí? Es más, creo, un ir y venir entre esos dos procesos, entre afrontar la pérdida y restituirte, como recuperarte de esa pérdida y continuar, ¿no? Sí me parece importante el tiempo, pero más que pensarlo como en etapas, lo que me parece importante es que podamos ver cuáles son las reacciones que estamos viviendo y cuánto tiempo se estacionan esas reacciones. Entonces, digamos, si hay ciertos modelos que dicen, estas reacciones se viven en el primer año. Bueno, a mí, más que interesarme si se están viviendo en el primer año o en el segundo, lo que me importa es saber cuánto tiempo se están utilizando. Porque casi todos los mecanismos que utilizamos son para cualquiera de estos dos procesos que te dije, o ya sea para acercarme a la pérdida o para alejarme de la pérdida. No sé si estoy siendo clara con esto. Sí, o sea, lo veo como que depende mucho de qué estás perdiendo, o sea, qué te representa eso que pierdes. Si hay como una etapa, unos tiempos que, bueno, te dices que te gusta más que sean flexibles, ¿no? Pero fuera de ellos sí hay como esto ya no es normal, ¿no? O sea, como ya se está, ¿cómo dijiste? ¿Estacionando o se está...? Sí, como estancando. Estancando en cierta etapa. Sí, y más que no sea normal, no es saludable. Casi siempre les digo a las personas que acompaño, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras que te haga sentir bien en este momento. Nada más, lo único importante es saber cuánto tiempo lo vas a hacer y para qué lo estás haciendo, ¿no? Porque si me dices, me voy a ir a la playa, ¿no? Traigo lo de la playa porque en la mañana una persona me dijo eso, ¿no? Que se iba a la playa. Entonces, está muy bien, te puedes ir. Tú piensas que ya no vas a sentir el duelo nos acompaña a donde vayamos, ¿no? Claro. Pero imagina que allá te sientes mejor. Te puedes ir a la playa, solo que no te puedes ir a la playa 2 años, no te puedes ir a la playa 3 años, no te puedes ir a la playa ni siquiera 8 meses y pensar que eso va a hacer que no afrontes lo que estás viviendo. Inevitablemente necesitas afrontarlo, ¿no? Si no lo afrontas, entonces ya se vuelven conductas que no son saludables. Más que sean anormales, no son saludables. Y también a la inversa, ¿eh? Si todo el tiempo lo estás afrontando y no tienes oportunidad de distanciarte, también vas a tener de repente conductas que son poco saludables y que no te van a ayudar a salir del duelo. Claro. No, me imagino que también como el que haya como
como esta estructura rígida de que, eso que decías, ¿no? De que 4 meses esto, luego tal, puede hacer sentir como muy nerviosas a las personas, ¿no? Como que eso que dices, de que ya llevo mucho tiempo sintiendo esto, o no lloré nunca, o fue muy rápido, o sea, como que creo que como siempre en los temas de humanistas, ¿no? O sea, el libro nos dice algo, pero la realidad es otra cosa completamente diferente, ¿no? Lo que ya la persona va viviendo poco a poco. Sí, claro. Y además, otros te van a decir cómo han vivido su duelo ellos y ellas, ¿no? Y esa es su experiencia de ese duelo en particular, ¿no? Y no, una de las peores cosas que podemos hacer es comparar nuestro duelo con otros duelos y pensar que lo que estamos haciendo es anormal, ¿no? Ok. ¿Y qué tipos de duelos existen? Pues mira, se clasifica básicamente en 3. Por un lado está el proceso de duelo que se le llama normal, que luego cuando estás viviendo ciertos duelos complejos hasta es como molesto decir que esto es normal, ¿no? Porque hay procesos de duelo que son muy dolorosos, muy complicados. Pero bueno, hay ciertas características, digamos, para pensar en un tipo de duelo normal. Luego existen los duelos complicados. Okay. Y duelos complicados hay muchísimos. Un duelo complicado es un duelo que puede prolongarse más en el tiempo o que las reacciones que se tienen son, digamos, exageradas, que también hay que ser como cuidadosos, ¿no? Con eso. Siempre cuando pensamos en exageradas lo ponemos en relación al tiempo y a la expresión. O sea, como algo que no es exagerado, por ejemplo, es que en el velorio una persona esté gritando y esté tirada en llanto. Eso no es algo exagerado, eso es una conducta totalmente normal, ¿no? Exagerado es después de cierto tiempo tener cierto tipo de reacciones. Okay. Entonces está el complicado, que se prolonga en el tiempo y en la reacción. Y luego están los duelos patológicos. Los duelos patológicos en realidad suceden poquito. Okay. Muy poquito. Entre el 10 y el 15% de la población va a desarrollar un duelo patológico. Y afortunadamente sucede poquito porque sí es bastante discapacitante, ¿no? O sea, sí genera una vida muy disfuncional. Y entonces antes de que se llegue a ese tipo de duelo, muchas veces se acude a acompañamiento o a consulta. Sí, porque la persona se da cuenta, ¿no? De que algo ya se está saliendo de control. Generalmente sus familiares se dan cuenta. Sí. ¿Y te han tocado de los 3 tipos de duelos en Yo consulta? no atiendo duelo patológico. Ok. No, yo no atiendo duelo patológico. El duelo patológico lo tiene que atender un psiquiatra. Ok. Un psiquiatra, y va acompañado con cierto tipo de psicoterapia, a veces como muy específica, pero necesita de acompañamiento psiquiátrico. De hecho, es un trastorno. Okay. Este es el duelo patológico. El complicado sí me ha tocado, y procesos de duelo normal, sí, muchos. Okay. Ahora, entonces son patológico, complicado y normal. Ajá. Okay. Y antes de también hay un duelo que se llama duelo anticipado. O sea, que todavía no ha pasado y ya estás... Todavía no ha ocurrido la muerte. Ok. Todavía no ha ocurrido la muerte. Eso nunca lo había escuchado. Ese lo viven las personas cuando tienen un familiar enfermo. Ok. Ajá. Ya. Desde ahí ya estás iniciando tu proceso de duelo. ¿Y se puede asistir con un tanatólogo desde ese momento? Sí. Yo acompaño a personas que están en fase terminal. Se asiste. Y como de alguna manera vas iniciando, ¿no? Vas elaborando tu proceso de duelo. De cualquier forma, cuando ocurre la muerte, vas a empezar de nuevo, ¿no? El proceso. Pero hay personas que cuando tienen a su familiar enfermo o enferma, en lugar de disfrutar y como aprovechar el tiempo de vida, están como muy enfocados en la muerte. Y es una muerte que todavía no ha ocurrido. Y ahí es cuando se llama que es un duelo como anticipado, ¿no? Es decir, que empiezas a tener un montón de reacciones que tienen que ver con la pérdida, pero la pérdida realmente no ha ocurrido. Hay una pérdida ambigua, eso sí, porque tienes a tu familiar, pero tu familiar ha dejado de ser de alguna forma la persona que era antes, ¿no? Claro. Porque está pues pasando por un proceso de enfermedad. ¿Y qué sueles decirle a esas personas? Digo, me imagino que han de ser cosas distintas según cada caso, ¿no? Pero, o sea, como que ¿cuál dirías que es el consejo base, o sea, para quien está viviendo un duelo anticipado?
hablar. Hablar sobre lo que está ocurriendo. Siempre inevitablemente termino hablando de esto, ya sea con la persona que está pasando la enfermedad o con los familiares. Todos saben lo que está ocurriendo, claro, ¿no? La persona que está pasando por la enfermedad regularmente sabe lo que está pasando y los familiares también. Y se hacen como en un gran secreto, se hacen grandes muros, se vuelve una distancia enorme emocional sobre eso que está pasando. Claro. Y creo que de alguna forma desaprovechan, ¿no? el momento que están viviendo y es un momento en el que se podrían acompañar. Claro. O sea, el duelo no es sencillo y no va a ser sencillo una vez que ocurra la pérdida, pero ahí todavía está la persona y se pueden acompañar, pues, ¿no? En ese proceso. Y regularmente cuando ya hablan sobre lo que está pasando, la relación se vuelve a ser cercana. Claro. La misma experiencia se vive de manera distinta, ¿no? Creo que es eso, hablen sobre lo que está ocurriendo. Todo el mundo lo sabe. Okay. Y para las personas, sobre todo para las personas que están enfermas, es muy difícil no poder hablar de eso. Muchas veces ellos sí quieren hablar de eso y son sus familiares los que no permiten, ¿no? Hablar. Qué fuerte. Sí, como, no sé, decir, oye, hija, en tal lugar está mi testamento y quisiera que pasaran estas cosas. Y entonces la hija empieza con, no, ni empieces con eso, tú vas a estar bien, ya no es necesario. Y hay como mucha resistencia, pues claro, es natural, ¿no? Claro. O sea, las pérdidas duelen y duelen mucho. Pero es muy valioso cuando se pueden acompañar. Claro. Ahora, también es comprensible. La verdad es que uno de mis dichos es que uno hace lo que puede con lo que tiene enfrente, ¿no? También es comprensible si no pueden hablar en ese momento y, bueno, ya después elaborarán su duelo, ¿no? De alguna forma. Pero si se puede, acompáñense hablando. Ok, me encanta. Me parece súper valioso que nos recordemos esto, o sea, la importancia de hablar, porque creo que todos hemos experimentado que justamente el silencio como que asfixia, o sea, y vuelve las cosas como más pesadas o más complejas de lo que realmente son. Digo, un duelo es muy complejo, o sea, y es lo que estamos diciendo, ¿no? Pero sí, definitivo, bueno eso de también conocer sobre el duelo anticipado y de no adelantarse en la pérdida si todavía la persona está ahí, ¿no? Y como dices, eso me impresiona, como hasta de cosas muy técnicas quiere hablar, ¿no? Como su testamento, sus cosas, despedirse de alguien, o sea, y si no le das esa voz o ese espacio para poder expresarlo, o sea, es como estarlo matando antes de tiempo, ¿no? O sea... Sí, pues lo estás silenciando. Lo estás silenciando, claro. Le estás como quitando esa oportunidad que la vida sí te está dando y que... Ahora que he acompañado tantos duelos me doy cuenta que es muy valiosa tener esa oportunidad. Muchas veces, no sé cuántas personas has escuchado decir, yo quisiera un día morir como dormido, irme a dormir y luego ya simplemente no amanecer, ¿no? Es la muerte perfecta para todos, ¿no? O de un infarto y no haber sufrido, pero realmente... El tiempo de enfermedad ayuda mucho a empezar a elaborar tu duelo. Claro que es muy doloroso ver cómo se consume una persona que quieres, ¿no? El físico de una persona que quieres, pero sí te da mucha oportunidad de hacer cosas. Claro. Ok, entonces eso en cuanto a duelo anticipado. Y ahora, respecto al duelo complicado, duelo... ¿Normal o patológico? No, duelo complicado. Ajá. ¿Cuáles serían como sus factores de riesgo? Cuando dices, ya, esta persona se está inclinando a lo complicado, o sea, ya se salió de lo normal, pues. Ajá. El tiempo es un factor importante. La mayoría de los autores coinciden en que el proceso de duelo se lleva como alrededor de 2 años, 3 años, ¿no? Más o menos, un proceso de duelo. Puede ser que dures menos de 2 años, sin embargo, sí te puedo decir que si la persona o la pérdida es significativa, pues te va a llevar tiempo reestructurar tu vida, ¿no? Replantearte tu vida. Entonces, en un duelo complicado se ha extendido mucho el tiempo y luego todas estas manifestaciones que tenemos en los primeros momentos, como este llanto que no puede parar, que es descontrolado,
el no querer ver gente, el estar como muy aislado o aislada. Estas conductas que son conductas normales, pero que se han estancado, son un síntoma a lo mejor de un duelo complicado. Okay. Y también otras cosas menos visibles, como por ejemplo un duelo crónico. Un duelo crónico lo pasa una persona que ha extendido el tiempo, ¿no? de su proceso de duelo y puede tener una vida totalmente funcional. Tú y yo podemos conocer personas que tienen un duelo crónico y el asunto es que no llegan a un momento en el que son capaces de volver a amar, de volver a establecer relaciones cercanas, íntimas, profundas, en confianza, como en libertad, y existe este miedo de que ocurra nuevamente una pérdida. O sea, como que se desconectan para siempre de lo afectivo. Ajá. Algo así. Pero no es tan visible, ¿eh? No creas que no establecen relaciones. Se pueden casar, pueden tener hijos, o sea, pueden tener todo ese tipo de vínculos, pero de alguna manera hay cierta distancia a la hora de vincularse afectivamente. O no existe esa distancia, pero se vive con un miedo incontrolable de que vuelva a ocurrir una pérdida. Ajá. Y también, si han pasado ya algunos años y tú no puedes hablar de la persona fallecida sin experimentar un dolor intenso, un llanto intenso o alguna como manifestación física, eso es un síntoma también de que tienes un duelo complicado. Okay. Y insisto, la gente es bastante funcional con los duelos complicados. Es muy poco probable que te des cuenta que tienes un duelo complicado. Pero esos son algunos de los síntomas, ¿no? Ok. Y digo, con todo el respeto y también anonimato de tus pacientes, ¿cuál ha sido el duelo como más complicado que te ha tocado vivir? O sea, o algo que digas, esto de verdad se salió de la norma. Que se haya salido de la norma. Ajá, o sea, como que no te lo esperabas o que de verdad... Sí, lo más complicado que has vivido en el consultorio. Como no atiendo duelos patológicos. Ah, claro. Ajá. Hay duelos que se convierten en patológicos y que quitan total funcionalidad, ¿no? de las personas, pero estos duelos son atendidos por psiquiatras. Entonces la verdad es que no me ha tocado acompañar personas con duelos patológicos. Sí recuerdo un caso de que yo no lo traté, que lo derivé, de una señora que había perdido a su hijo en un accidente. Y esta señora vivía en cierta ciudad de la República y en esa ciudad perdió a su hijo, y cuando se mudó a otra ciudad trajo toda la mudanza del cuarto del hijo y lo volvió a montar como cuando el niño estaba, ¿no? Ese es un síntoma claro de un duelo. De no soltar. Ajá, de un duelo que se ha complicado ya. Y digo, habían pasado muchos años y además esta necesidad de volver a montar el cuarto pues habla de un duelo evidentemente no resuelto, ¿no? Ya, ok. Va. ¿Y cómo podrías definir cuando ya terminó el proceso? O sea, ¿realmente una persona con una gran pérdida puede decir, ahora sí ya pasó el duelo? Sí. Porque he escuchado mucho eso de... Mi mamá me lo ha dicho respecto a la pérdida que tuvo en su vida, ¿no? Como que es que nunca deja de doler. O sea, ¿realmente nunca deja de doler o si hay un momento en el que ya termina ese duelo? Sí, esa es la idea. La idea es que no duela eternamente, ¿no? Eso no significa que olvides a tu familiar, ni tampoco que olvides lo que te dolió, ¿no? Pero es diferente decir que es una herida que deja huella. O sea, eso es el duelo. El duelo es una herida que va a dejar huella, imborrable en tu vida, ¿no? Pero deja la huella de la herida que está cerrada, pero no es una herida que está abierta. Entonces, cuando a veces dicen uno aprende a vivir con dolor, puede ser que las personas sí se estén acostumbrando a vivir con esa herida abierta y que con un acompañamiento puedan cerrar la herida, ¿no? Y que puedan continuar con su vida sin que estén experimentando un dolor constante, ¿no? No olvidamos lo que dolió, no olvidamos a esa persona. Y en ciertos momentos significativos,
puedes volver a estar mal, ¿no? Esto es algo importante. Puede ser que tú hayas pasado tu proceso de duelo y resulta que te vas a casar y te encantaría que tu mamá estuviera contigo, ¿no? En tu boda. Y vas a llorar muchísimo y vas a experimentar tal vez las mismas reacciones que experimentaste cuando falleció. Claro. Pero eso no significa que no hayas concluido tu proceso de duelo, ¿no? Y me preguntabas que sí, ¿cómo sabemos que ya lo concluimos? Cuando pues puedes recordar la relación sin querer cambiarla. Recuerdas todo lo agradable y todo lo desagradable, ¿no? Recuerdas a esa persona, pero la recuerdas de manera humana. Humano es que tenemos virtudes y tenemos defectos, ¿no? A veces actuamos bondadosamente y otras veces no, ¿no? Entonces, así recuerdas a esa persona de forma humana, te recuerdas a ti también en relación con esa persona de manera humana y eres capaz de generar una relación con esa persona que ha fallecido, pero es una relación distinta. O sea, uno coloca en otro lugar a su persona que ha fallecido, ¿no? Y puedes tener acceso a esta persona y puedes compartirle tu vida, pero no estás detenida, ¿no? Por esa relación. Y esto es algo como muy, que puede sonar un poco como ambiguo, ¿no? Pero digamos que tienes como una capacidad de amar, de poderte vincular amorosamente, de tener sueños con tu vida. Y eso se ve materializado en las relaciones que tienes con los demás. Ya. No, y me hace muchísimo sentido porque, digo, lo escucho y me hace pensar mucho en las rupturas amorosas. Ajá. Creo que pasa algo parecido, ¿no? Sí, o sea, llega un punto en que ya volteas al pasado y ya no es con dolor, sino que hasta sientes gratitud o tal vez enojo, con objetividad dices, esto no estuvo bien. Sí. Puede pasar lo mismo con alguien que fallece, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hay también como una última etapa o un último paso, ¿no? Que no todas las personas llegan a este paso, pero que consiste en crecer, en transformarnos positivamente. Esto es que como el duelo siempre va a dejar una huella y tú no vas a volver a ser la misma persona después de que pierdes a un ser importante, de crecer y transformarnos implica como determinar de qué forma vamos a honrar la vida y la muerte de nuestra persona, ¿no? O sea, ¿en qué persona te estás convirtiendo? Porque de verdad que cuando ya experimentas la muerte de alguien te das cuenta de lo que sí es importante y lo que no es importante, de cómo estamos perdiendo el tiempo a veces, de en qué nos queremos enfocar, de qué queremos hacer, y como que cuando te confrontas con este proceso de duelo, pues llegas a ese momento en el que te vienen como todas estas preguntas existenciales, ¿no? Claro. Y haces un cambio en tu vida. Pues cuando llegas a esa etapa, ese cambio en tu vida es algo positivo, ¿no? Claro. Y la gente lo puede ver. Sí, no, me queda claro que quienes experimentan una pérdida maduran muchísimo, o sea, no... Pero ahí está la clave, ¿no? Como que no vuelven a ser los mismos, pero puede ser para bien o para mal. O muy mal, en el caso de un duelo patológico, ¿no? Sí. Ok, buenísimo. Entonces, ya para cerrar un poquito con este proceso de duelo, diríamos que la señal clave de cuando ya terminó el proceso es que vuelves a recordar a la persona con todo lo que es. ¿Y dirías alguna otra señal o ya con esa es como la clave? Tienes una visión hacia el futuro de ti, de tu vida, de tus amores, de nuevas relaciones, ¿no? De nuevos proyectos. Y me imagino que llegar a ese punto es completamente variable, ¿no? Según el paciente. ¿En tiempo? Ajá. Sí, según el paciente, según nuestro consultante, según también nuestros recursos, las redes de apoyo que tenemos, según si hemos vivido otros duelos, si hemos resuelto esos otros duelos o no, y según la relación que tenías con la persona que falleció. Sí, eso me parece muy importante. Eso es clave. Porque es lo que decías, ¿no? No va a ser lo mismo para un hermano que para el otro la pérdida de la misma persona, ¿no? Según cómo estaba conectado. Sí. Va, buenísimo. Y ahora, yéndonos un poquito más al entorno educativo y familiar, porque, digo, una cosa es vivirlo
ser tú quien lo experimenta, pero también tener que explicarle a los más chicos o en la familia, hablarlo y educar sobre ello, ¿no? Porque al final, digo, creo que de esto va toda esta plática, ¿no? Como que la importancia y concientizarnos de que hay que educar sobre la muerte, ¿no? ¿Cómo enseñarles a los niños acerca de la muerte? O sea, qué sí, qué no, hasta dónde. Diría que sí a la gran mayoría de las cosas. Siempre hay que hablar con la verdad con los menores. Siempre hay que hablar con la verdad. En la medida de lo posible hay que permitir que los menores puedan ver a la persona que está pasando por la enfermedad, puedan asistir a los velorios, a los funerales. Todo esto después va a cobrar sentido. En el momento tal vez no, pero después, cuando sus habilidades cognitivas les permitan saber qué significa la muerte y que es irreversible, ¿no? Cuando eso suceda, van a recordar esos momentos y entonces van a dotar de sentido aquello que sucedió en aquel momento. Pero cuando no tienes la posibilidad de observar cómo alguien se está enfermando y está terminando con la vida, o cuando tú no tienes la posibilidad de ver cómo fue el funeral, pues se genera mucha angustia, ¿no? Simplemente de un momento a otro una persona desaparece y eso no es la muerte, ¿no? Entonces, sobre todo cuando fue con enfermedad, ¿no? Y además también, aún sin enfermedad, es decir, cuando tienes la posibilidad de tener un cuerpo, es mucho más sencillo hacer tu proceso de duelo. Cuando no lo tienes ni siquiera es un proceso de duelo, ¿no? Es una pérdida ambigua. Entonces es muy importante que a los niños se les hable con la verdad, también, por supuesto, a los adolescentes, y que asistan en la medida de lo posible a los funerales. El único como impedimento, digamos, para que los niños asistan es que evidentemente haya habido violencia, ¿no? Pero eso sucede siempre, pues ni los mismos adultos vemos los cuerpos cuando han terminado por un acto violento, ¿no? Ahí es importante cuidarlos. Y también en la infancia, en los suicidios. Cuando alguien muere por suicidio, es importante que los infantes no tengan conocimiento de esto en ese momento, pero sí que después se pueda hablar sobre esa situación. Y cuando la muerte no es violenta, ¿sí recomiendas el acercarse al ataúd, o sea, y ver al muerto para los niños? Lo que ellos quieran hacer. Lo que ellos quieran hacer. Pero es que, ¿sabes qué, Moni? Lo más importante para los niños y las niñas es cómo están los adultos que los acompañan. Ese es el asunto, que si los adultos pueden acompañar de manera natural en este proceso, los niños lo experimentarán de manera natural. Pero si los y las adultas no pueden acompañar de manera natural, porque ellos mismos están experimentando un duelo y es difícil, pues entonces se vuelve complicado también para ellos, ¿no? Claro. Ahí es donde entra como la red de apoyo, ¿no? Sí. De que los tíos, las hermanas, los primos. Las instituciones educativas, las maestras, digo, hablo en femenino porque la mayoría de los casos cuando son kinder y primaria son maestras. La verdad es que son personas muy valiosas y muy representativas en esos momentos, porque la familia está elaborando su duelo, todos están elaborando su duelo. ¿Cómo le vas a pedir, por ejemplo, a una mamá que acaba de perder a su hijo o su hija y que además tiene que acompañar a su otro hijo o hija que está viva o vivo? Pues es complicado, claro, ¿no? Ni siquiera emocionalmente está dispuesta a hacerlo, no está disponible para hacer eso, y no porque no lo quiera hacer. O sea, su corazón está ahorita en este momento y su mente está en ese momento transitando el dolor de la pérdida. Igual todos los familiares que están alrededor, ¿no? Pero, por ejemplo, las maestras, si han tenido una relación cercana con estas personas, con estas alumnas, por ejemplo, juegan un papel fundamental para acompañar, para escuchar, para ofrecer consuelo, sobre todo para voltear a ver, ¿no? O sea, para decirle a esta persona, aquí estoy para lo que necesites, ¿no? Claro. Porque mientras tanto, todos los demás a lo mejor no la están viendo tanto, ¿no? Porque están elaborando su propio duelo. Claro. Entonces, las escuelas de verdad que juegan un papel sumamente importante. Y todos los que estén alrededor, como los amigos, ¿no? O sea,
¿cómo lo digo? Quienes tengan más distancia de la persona que ha fallecido, tienen que entrar a ayudar. Claro. Digo, y obviamente aquí estamos hablando de los duelos más complejos, que es la muerte, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué me dices de cuando un niño pierde a su mascota, ¿no? Digo, yo recuerdo con dolor una vez que me regalaron un pollito, típico así de las granjitas, y que me duró un día. O sea, yo me acuerdo del dolor que me dio, o sea, de que ya no está y lo enterramos ahí en el patio. O sea, ¿qué onda con esas pérdidas que tal vez a la visión adulta son insignificantes, malamente, pero que en el corazón de un niño duelen muchísimo? ¿Cómo acompañar ahí en las más pequeñas? Así como acompañamos en las pérdidas de personas cuando estamos adultos. Así igual. Nada más que va a durar menos tiempo, ¿no? Claro. Pero de hecho, fíjate que se dice mucho que una manera de educar para el duelo o para la muerte a los niños y a las niñas es con mascotas. Y no con perros. porque estas mascotas pasan muchos años, ¿no? Con nosotros, sino con estas mascotas que pasan poquito tiempo. El pescadito. En el pez, sí. Es que me da risa que lo digas, pero realmente sí. O sea, cuando estudiamos tanatología nos dicen, compren pececitos, los pececitos duran poco tiempo y entonces van empezando a educar. Ajá, son estos primeros encuentros con la muerte. Oye, ahora que lo pienso, capaz que mi mamá me estaba queriendo educar con ese pollito. Todo fue un experimento. Puede ser. Buenísimo eso, sí. Y, o sea, ¿y dirías que hay algo que de verdad ni en la muerte del pollito ni en la muerte de un ser querido debe de comunicarse? O sea, como algún error de comunicación que papá, mamá no tengan que cometer. Pues invalidar las emociones, ¿no? Decir, no tienes por qué estar triste, todo va a estar bien. No tienes por qué estar triste, estar en un lugar mejor. No tienes por qué estar triste, ahora ya estoy descansando en el cielo. No, eso no ayuda, ¿no? Decirnos cómo nos debemos de sentir, pues no ayuda. También obligar a la recuperación pronta no ayuda. Okay. Obligar a justificar, digamos de alguna manera, o como a justificar lo que está ocurriendo por nuestra fe, tampoco ayuda. La fe ayuda bastante, y la relación que tenemos con este ser superior ayuda bastante, claro, pero de manera natural. O sea, nosotros no negamos que esa persona esté en un lugar mejor, ¿no? Si tienes una fe religiosa, ¿no? Si crees en Dios, no negamos eso, pero eso no significa que no nos esté doliendo, que no esté, claro, ¿no? Entonces, como que argumentar e intentar invalidar lo que estás viviendo por tus creencias tampoco ayuda. Sí, porque antes o sea, somos seres espirituales, pero también fisios. Ajá, biósico, materiales, ¿no? Sí. O sea, creo que es lo primero que entra, ¿no? Exacto. La tristeza de que ya no está aquí aquella persona o mascota o amiga que tanto amaba, ¿no? Exacto, totalmente. Okay. Entonces, evitar completamente todo lo que invalide el sentimiento natural y primario, ¿no? Ajá, sí. Minimizar las pérdidas. No ayuda en nada. Y eso, creo que conforme vamos siendo adultos, luego tendemos a hacerlo, ¿no? Como minimizar, por ejemplo, las rupturas amorosas de los hijos o las hijas adolescentes, ¿no? Y uno dice, estás chico, era tu novio de la secundaria. Ajá, sí. Minimizar ese tipo de pérdidas tampoco ayuda. Comparar no ayuda. Creo que eso, ¿no? Y pues, insisto, en decirle a la gente cómo debe de sentirse, no ayuda. Ok. Y, o sea, y en ese caso, ¿qué hace un tanatólogo? Digo, porque ahorita como que me viene esa duda genuina. O sea, yo nunca he ido con un tanatólogo o tanatóloga. O sea, ustedes no dicen cómo debe sentirse la persona. O sea, ustedes solo escuchan, acompañan. Ajá. Haces trabajo sobre todas estas expresiones, estas reacciones y expresiones que están teniendo. O sea, le das ese espacio seguro para que pueda hablar sobre lo que le está sucediendo. Eso es una.
emocionalmente o conductualmente o cognitivamente, pero también acompañas en relación a la relación, ¿no? O sea, hay un momento en el que ya se empieza a trabajar en darle significado a la relación y en cómo esa relación que he tenido con esa persona me ha convertido de cierta forma en la persona que soy ahora, ¿no? Okay. Y qué le debo, qué agradezco de esa relación y qué suelto de esa relación también y qué quiero continuar de todo eso, qué quiero continuar ahora en mi vida. Cuando perdemos una relación significativa, no solo estás perdiendo a la persona, también estás perdiendo lo que te proveía esa relación, ¿no? Entonces, en algún punto necesitas descubrir qué era todo eso que te daba esa relación y de qué manera hacemos para que eso se siga viviendo. Claro. Es como resignificar todo, ¿no? Ajá, sí. Y de qué forma tú te haces responsable de seguir viviendo todo eso que sí era agradable, pero ahora en honor a quien has perdido y en honor también a ti, ¿no? Que sigues en vida y tal vez con otras personas o tal vez tú sola, no sé, cada una decide, ¿no? Pero se acompaña mucho así, como dando espacio para que puedan hablar sobre lo que les da todas estas reacciones. También se acompaña en la elaboración sobre la relación. Y luego hay una etapa que a veces alcanzas a realizarla y otras veces las personas ya se van, ¿no? Del consultorio y lo hacen por cuenta propia, que es como acompañar en este reajuste de la vida. Con cosas hasta bien simples, ¿eh? Como, no sé, se acaba de fallecer la esposa y entonces la esposa era quien se encargaba de llevar a los niños a la escuela y yo tengo que ir a trabajar en la mañana y cómo le voy a hacer, así. Con cosas desde muy sencillas hasta muy complejas, ¿no? Y ya, o sea, terminas como en ese reajuste y listo. No es un proceso interminable, ¿eh? Tampoco es que dure tanto tiempo el acompañamiento tanatológico, porque no se trata de que se vuelvan como dependientes de ir al consultorio a hablar sobre todo lo que les está ocurriendo. Eso también es un asunto importante de la tanatología, que acompañas específicamente en el duelo. Y en el camino van a salir un montón de cosas más. Claro. Y ese montón de cosas más ya la persona las trabaja pues en otro lugar, ¿no? ¿Y dirías que toda pérdida tiene que cruzar por un tanatólogo? No, para nada. No creo que toda pérdida requiera de atención tanatológica. Si fuera así, todos estaríamos mal, ¿no? Todos los días ahí en el consultorio. Esto no es necesariamente de esa manera. No necesario, ¿no? Si acudes, es muy probable que puedas como darle más significado a todo esto que estás viviendo, ¿no? Es muy probable que sí, porque estás acompañado de alguien más que te está haciendo preguntas, que te está confrontando, que te está consolando, ¿no? Y entonces hacerlo en soledad no siempre es sencillo. Claro. Y con las demás personas regularmente no se puede hacer, ¿no? Entonces, te ayuda mucho, sí. No creo que esté de más hacerlo, sin embargo, no creo que sea necesario en todos los casos, ¿no? Okay. Lo que sí es muy importante es que hay ciertos factores de riesgo que nos indican que es muy probable que puedas desarrollar un duelo complicado. Entonces, en ese caso sí, si tienes estos factores de riesgo, en cuanto ocurra la pérdida, asiste, ¿no? Como trastornos, o haber tenido una relación dependiente con esta persona, o haber tenido pérdidas en la infancia que a lo mejor no fueron acompañadas. ¿Sabes cuál también que pasó mucho hace poco? Las múltiples pérdidas. Esto es cuando muere más de una persona o cuando tienes una pérdida significativa, más de una pérdida significativa en menos de 3 años. Y cuando ocurrió la pandemia, hubo muchas pérdidas significativas, muchas, ¿no? No solo de personas. Se perdieron personas, se perdieron trabajos, se perdió mucho, ¿no? Entonces, y además no había la oportunidad de acompañarte con otros. Entonces, bueno, más de una pérdida significativa en menos de 3 años es un factor de riesgo también. Ahí, hay varios, ¿no? Ahí sí valdría la pena que te acompañaras. Ok, entonces creo que es una buena oportunidad para exhortar a quienes nos escuchan que cualquier factor de riesgo que estén identificando en alguna pérdida, se acerquen a pedir ayuda, ¿no? O sea, antes de que se vuelva ya algo complicado o hasta patológico, que ojalá que no, dices que casi no pasa.
pero qué importante, ¿no? Hacer esta conciencia como en todo, ¿no? Cuando nos acercamos a pedir ayuda, no tienes por qué pasar por ello solo o sola, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué claves nos podrías compartir tanto a docentes, directivos como padres de familia respecto al tema de la muerte? ¿Cómo educar para la muerte en la escuela o en la familia? Es complicado y creo que hasta suena difícil esto de educar para la muerte, pero mira, durante todo este rato que tenemos platicando te he dicho que realmente cuando acompañamos en relación a la muerte siempre hacemos referencia a la vida. Entonces, ¿cómo nos preparamos para la muerte? Revisando nuestra vida, disfrutando nuestra vida, ¿no? Analizando qué es lo que sí queremos y qué es lo que no queremos y cómo queremos vivir, cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir. Y si, ya sé que es muy cliché, pero si hoy fuera el último día de tu vida e hicieras como una vista atrás de todo lo que ha sucedido, pues qué tan tranquila y qué tan tranquilo estás con eso, ¿no? Es más como formar para la vida, para estar tranquilos sabiendo que la muerte va a llegar, ¿no? Inevitablemente va a llegar. Y como somos seres vivientes, en algún punto vamos a morir. Y de hecho, no necesariamente vamos a cumplir con todo el ciclo, no vamos a nacer, reproducirnos, crecer y morir, ¿no? La vida humana tiene sentido desde su existencia en esta tierra, no importa el tiempo que esté aquí. Y también hay que educar para eso, para saber que nuestra vida es trascendente sin importar el tiempo que vivimos aquí. Como puntos muy importantes es, por favor, no te olvides de que tú puedes ser un adulto significativo acompañando a alguien que está atravesando un duelo. Y me refiero sobre todo a las instituciones educativas, a las maestras, a las preceptoras, a las psicólogas, incluso las mismas familias como del grupo, ¿no? Es decir, alguna compañerita perdió a su mamá o a su papá y entonces el resto de las familias también pueden acompañar ese proceso, especialmente porque cuando la familia está atravesando el duelo, cada quien está resolviendo su duelo. Y es muy injusto, es hasta injusto pedirle a, digamos, los papás, la mamá y el papá, que se hagan cargo de los duelos de sus hijos, cuando ellos también lo están atravesando. Es muy difícil, ni siquiera están emocionalmente como dispuestos, ¿no? Disponibles para hacerlo. Pero en cambio, si tú eres una adulta, un adulto que está acompañando, pues sí lo puedes hacer. Si eres una maestra, sí lo puedes hacer, ¿no? Y lo puedes hacer. Acércate, hazle saber que estás enterada de lo que sucedió. Hazle saber que a lo mejor tú también has pasado por otros duelos y no que todo va a pasar y un día vas a estar bien, pero sí que va a ser complejo y que a veces no sabemos muy bien cómo nos sentimos, como que normaliza todas estas reacciones de las que hemos estado hablando para que los estudiantes sepan que es natural sentirse así. También otro punto es ofrece espacios para que puedan expresar sus sentimientos y sus emociones. Muchas veces en la familia no se puede hacer. Entonces la escuela es un lugar seguro, la escuela tiene que ser un lugar seguro. Y la escuela es un espacio en donde las demás personas no están atravesando el duelo. Entonces las demás personas pueden acompañar porque están mucho mejor emocionalmente para hacerlo. Ofrece espacios para que expresen esas emociones y sentimientos. Oye, si ves que está enojado, dale una pelota para que lo esté aventando y le esté pateando a la pared. O sea, permite ciertas expresiones que van más allá de lo que comúnmente observas, ¿no? Que no haya como tanto interés en que todo el tiempo se estén autorregulando mientras está atravesando el duelo, sino que sí haya momentos en donde puedan, pues no autorregular, ¿no? Lo que les está ocurriendo. Siempre que estén en un espacio seguro, ¿no? Que sepan que este es un tema del que se puede hablar, eso es muy importante, porque casi siempre en la familia no se puede hablar sobre eso. Entonces, que la familia, si se puede, que la familia exprese, ¿no? Que ese es un espacio para hablarlo. Y no se trata de decirle, cuando tú quieras podemos hablar de esto, sino hablarlo, ¿no? O sea, tú misma saca la conversación, claro, porque así le estás modelando que se pueden hacer estas cosas, ¿no? Igual con las maestras, tú misma acércate a hablar, que no esperes a que ellos vengan a ti, porque tú eres la persona adulta. El que acompaña. Ajá, ¿no? Exacto. Y creo que volvemos a lo mismo de lo dañino que puede ser el silencio, ¿no? Como en todos estos procesos humanos, dígase duelo, dígase lo que sea, o sea, guardar silencio más que servir o ayudar hiere, ¿no? O sea, como que tensa más las situaciones y las acompleja aún más, ¿no? Sí, lo vuelve más complicado totalmente.
Y yo creo que terminaría, Moni, con decir que sí hay que acordarnos que todos podemos ser adultos significativos. O sea, y a veces este adulto significativo sí es muy importante en ciertos momentos de crisis y no va a haber crisis más compleja que la muerte, claro, ¿no? Entonces, si eres un adulto y si eres una escuela, pues prepárate, ¿no? Prepárate para poder ser significativo en la vida de tus estudiantes y que sí haya como otra experiencia en claro. ellos, ¿no? Me encantó el término y yo creo que nos lo llevamos todos como tarea y clave, o sea, darnos cuenta que podemos ser significativos, ahora sí que el punto clave, así el switch, que encamina para bien o hacia lo patológico a una persona atravesando un duelo, ¿no? Y por eso la responsabilidad justo de darnos estos espacios, de acercarnos con quienes se dedican al tema de la muerte, para desmitificarlo, entender cómo se trata, qué es lo que conlleva, ¿no? O sea, todo lo contrario al silencio, ¿no? Hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa en familia, en la escuela. Claro, claro. Y hay que hablarlo en la medida de lo posible de manera natural y acordándonos que siempre estamos hablando de la vida. Siempre estamos hablando de la vida, ¿no? Y si lo hablamos desde ahí, pues lo hablas desde el amor, lo hablas desde la comprensión, desde la paciencia, y eso reconforta mucho a las familias, ¿no? Ayuda mucho a las familias. Claro, así como le pones atención a la vida, también hay que poner atención a la muerte. Y creo que es valioso entender que, digo, aunque suene muy sencillo, o sea, que si no fuera por la vida, la muerte no nos daría dolor. Exacto. O sea, no tendríamos por qué pasar por estos duelos, no tendrían por qué complicarse, o sea, porque al final justo lo que ocasiona esa tristeza, pues es que nuestra vida haya estado pues llena de sentido, enriquecida, que al final creo que es lo que más duele cuando pierdes a alguien, como recordar los buenos momentos, pero también es lo que más sentido le da, ¿no? O sea, como a ese recuerdo, como decías, que ya recuerdas a la persona como era, como es. Sí. Y sí, al final, vida y muerte, pues no pueden no estar conectadas, ¿no? Exacto. O sea, piensa en muerte, tienes que pensar en vida. Exacto. Va, pues te agradecemos muchísimo, María, de verdad, por este espacio, por compartirnos y abrir el tema aquí en Beriedu de la muerte, porque claro que si vamos a hablar de educación, de valores, de familia, pues tenemos que hablar de algo que nos compete a todos los seres humanos, que es morir, ¿no? Algún día vamos a morir y eso es inevitable, hay que estar preparados para eso y educarnos. Exactamente, hay que vivir. Hay que vivir. Para que nos encuentre la muerte, para que cuando nos encuentre la muerte estemos más tranquilos. Excelente, excelente consejo final. Te agradecemos muchísimo y los invitamos a educarse para la muerte, por más fuerte que suene, pero sí, hay que hacerlo. Gracias de verdad, María, y bueno, los invitamos a seguir formándose y escuchando todo el contenido que les tenemos preparados para ustedes aquí en Beriedu. Muchas gracias.